Buenas noches para todos. Damos inicio a nuestro conversatorio. Buenas noches. Ante todo, un agradecimiento a todas las personas que han querido participar de este evento el día de hoy. Y realmente es un evento supremamente importante porque vamos a hablar sobre una molécula y un sistema orgánico de neuroconducción que ha sido, digamos, punta de lanza de muchas polémicas y de muchas observaciones desde diferentes puntos de vista, y que definitivamente se ha ido cristalizando con el transcurso del tiempo en estudios clínicos que nos han permitido ir delimitando su uso y sus posibles aplicaciones. Estamos hablando del CBD cannabidiol como una de las moléculas fundamentales y que tiene una aplicación terapéutica claramente definida en la clínica neurológica y clínica psiquiátrica. Si bien en la clínica neurológica la delimitación de su acción está claramente definida, en la clínica psiquiátrica hay muchísimas posibilidades y hay muchísimos estudios cada vez apuntando más a la factibilidad de su uso en diferentes patologías: depresión, ansiedad, esquizofrenia, autismo y otras más. Es para la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica un honor poder estar al frente de este evento, poder apoyarlo y escuchar a dos personas con un bagaje científico y una gran experiencia en el tema relacionado. La actividad pues se ha denominado evidencia clínica y preclínica en esquizofrenia y ansiedad con cannabidiol CBD. Va a participar un médico psiquiatra que es el doctor Jeffrey González, que es especialista en patología dual, es profesor de la Universidad del Rosario y director del Campo Victoria. El doctor Jeffrey nos va a presentar todos los aspectos preclínicos y clínicos relacionados con el uso del cannabidiol en la clínica psiquiátrica. Pero vamos a tener la gran oportunidad también de tener al doctor Camilo Espinosa, que es neurólogo, epileptólogo, coordinador del programa de epilepsia del Hospital de Kennedy y profesor asociado del de Neurología de La Habana. El doctor Camilo nos va a hablar de las aplicaciones del cannabidiol en epilepsia, pero enfatizando las manifestaciones neuropsiquiátricas y la aplicación, digamos, en estas condiciones neuropsiquiátricas asociadas a la epilepsia. O sea que es supremamente interesante escuchar los dos puntos de vista desde las dos disciplinas. Muchas gracias a PROCAPS por permitirnos realizar esta actividad y además por traer una molécula al país con todos los estándares y todas las características de calidad y de buenas prácticas de manufactura propias de un laboratorio farmacéutico con una gran experiencia. Y creo que nos vamos a divertir mucho hoy escuchando todos estos planteamientos del uso del cannabidiol en la clínica. Los voy a dejar con el doctor Jeffrey González. Vamos a hacer al final de todo el panel, después de que los dos expositores hagan sus presentaciones, vamos a hacer una ronda de preguntas y ojalá pudiéramos tener una muy buena interacción con todos los participantes en el desarrollo para finalizar esta actividad de una manera satisfactoria. Entonces, los dejo con el profesor Jeffrey González
con el tema relacionado con clínica y preclínica en esquizofrenia y ansiedad y el uso del cannabidiol. Doctor Jeffrey. Hola, buenas noches. Muchas gracias por esa magnífica presentación, doctor Arango. También agradezco al laboratorio ProCaps por invitarme a hablar de este tema tan vigente, tan importante y de tanto interés, que espero que a través de esta charla se puedan resolver muchas dudas, también que queden otras y en la medida de lo posible lo podamos resolver. Lo que ustedes están viendo aquí es una litografía de principios del siglo pasado, una adoración a Apolo en el oráculo de Delfos, en la antigua Grecia, donde si ustedes son observadores en el fondo ven un saumerio, una vaporización donde muy probablemente había planta de cannabis. Esto para exponerles que la planta de cannabis ha existido durante culturas milenarias como un aliado de la salud de la humanidad. Se conocen principalmente dos cepas, una que es la índica, otra que es la sativa. La índica tiene una distribución más hacia Pakistán, Afganistán, mientras la sativa al Himalaya. La índica es conocida por su amplio poder de sedación, mientras la sativa es todo lo contrario. Y algo que es importante para que nosotros empecemos a evaluar aquí es que la relación THC-CBD, es decir, va a tener más cantidad de CBD, la sativa. Por eso, de alguna manera, de donde se extraen todo este componente CBD es de la planta de cannabis sativa. Aquí un modelo que nos explica diferentes, hasta 88 cannabinoides puede tener la planta de cannabis, pero digamos que este modelo nos explica cuáles son los que más ampliamente se han investigado para sus beneficios clínicos. Y si ustedes se dan cuenta, el CBD es el que se roba el protagonismo. Es el segundo componente más importante de la planta y más abundante después del THC. Recordemos que el delta 9 tetrahidrocannabinol es el responsable de generar lo que nosotros llamaríamos la traba, o en inglés la literatura denomina el high, ¿no? Vamos a hablar un poquito del sistema cannabinoide endógeno. Tenemos, recordemos, dos receptores principales con una distribución especial que nos va a dar la función a la cual queremos apuntar, y que son endémicos para la recepción de cannabinoides del sistema endocannabinoide y también para cannabinoides exógenos. Inicialmente tenemos el CB1, si ustedes se dan cuenta, es un receptor transmembrana, metabotrópico, que principalmente se ubica en lóbulo frontal, cerebelo, ganglios basales, hipotálamo, hipocampo, y si ustedes leen muy bien las funciones de esas áreas cerebrales van a encontrar todo lo que genera, digamos, el hype del cannabis y su posible efecto cognitivo en lóbulo frontal. En cambio, tenemos al otro lado el CB2. CB2 también es un receptor metabotrópico con 7 dominios transmembrana, que se encuentra principalmente en nódulos linfáticos y su función más que todo es hematopoyética. Vamos a hablar de los dos principales sustancias endocannabinoides que tenemos. Las dos son ligandos endógenos para receptores CB1 y CB2, y tenemos a la anandamida. La anandamida va a ser un endocannabinoide fundamental y más adelante desarrollaremos un poquito más el tema de este endocannabinoide, pero básicamente se ha investigado como antiinflamatorio, en dolor, regula dopamina a través de transportadores DAT, es antiapoptótico y además en el circuito de recompensa promueve saciedad. También tenemos el 2-araquidonilglicerol o 2-AG, que también es un ligando del CB1 y CB2 y tiene más funciones endocrinas, en glándula suprarrenal, también en funciones como la obesidad. Se ha investigado mucho la relación de este endocannabinoide y la obesidad, hematopoiesis, como ya les decía, por sus receptores CB2, y desarrollo embrionario, que es muy importante. Pero vamos a hablar de la molécula que nos atañe el día de hoy, el CBD, que es el mismo cannabidiol. Fue descubierto en 1940, sin embargo se empezó a estudiar tardíamente en el 64, porque cuando se empezaron como a separar los componentes de la hoja de cannabis o de la planta de cannabis, se enfocaron básicamente en el delta 9 tetrahidrocannabinol y los estudios con CBD fueron posteriores. Es el segundo componente más abundante. Algo que yo resalté ahí que es importantísimo es que este
componente no tiene un potencial psicoactivo. Recordemos que el único que tiene potencial psicoactivo dentro de los cannabinoides que se encuentran en la planta de cannabis es el delta-9 tetrahidrocannabinol. Y digamos que el CBD sí tiene un amplio estudio más en epilepsia, por eso hoy nos acompaña el doctor Camilo Espinosa, en unas entidades como el Lennox-Gastaut, por ejemplo. Y cada vez gana más acogida en entidades psiquiátricas y en otras entidades, fibromialgia, etc. Aquí un modelo explicativo de la capacidad que tiene para unirse a receptores el CBD. Entonces, lo mismo, es un antagonista de receptores CB1A, es un antagonista también de receptores CB2, y otro receptor que va a ser otros dos receptores que van a ser muy importantes es el 5-HT1A, que recordemos es un autorreceptor que disminuye ansiedad. Ahí el CBD sería un agonista, y el receptor valinoide. El receptor valinoide es un receptor cuyo ligando también va a ser la anandamida endógenamente, y se ha investigado mucho sus polimorfismos en esquizofrenia. Más adelante vamos a ver un poquito más sobre este receptor. Aquí les traigo una película de principio de los 70 que se llamó Cuadrafrenia. Es una película hecha por la banda inglesa The Who, en donde querían retratar un chico con esquizofrenia, que tenía 4 personalidades, por eso se llama Cuadrafrenia, y que consumía muchas sustancias psicoactivas, pertenecía a una subcultura que se llamaban los MUT. Aquí vemos la imagen de la película donde muy probablemente estaban consumiendo marihuana, y el que ustedes ven ahí a la derecha del actor es Sting, que luego haría la banda de Police. ¿Por qué les cuento de esta película? Porque la prevalencia de esquizofrenia y consumo de marihuana especialmente es muy elevada. Se presume que aproximadamente pacientes con esquizofrenia tienen una comorbilidad con cannabis en alcohol hasta de un 45%. La prevalencia aumenta mucho más cuando se introduce, por ejemplo, el café y el cigarrillo. Los psiquiatras que estarán viendo esta charla sabrán que es súper común ver pacientes con esquizofrenia consumidores de tabaco, y se presume que sea una de estas teorías de la patología dual de la automedicación regulando circuitos dopaminérgicos. También se presume que ese efecto lo busquen los pacientes con esquizofrenia al consumir cannabis y alcohol. ¿Por qué? Porque recordemos que, sobre todo en fases iniciales de la enfermedad, lo que en una época se llamaron los síndromes neurológicos blandos, cursan con mucha ansiedad, y por eso no es extraño encontrar pacientes que debutan muy tempranamente con marihuana y posteriormente hacen enfermedad psicótica y esquizofrenia. Más específicamente, se presume que el riesgo de que un paciente consumidor de cannabis genere la esquizofrenia en un rango de 1.4 veces. Y produce además esta sustancia episodios psicóticos aislados que no van relacionados ni con esquizofrenia ni con trastorno afectivo bipolar. Es decir, que tenemos una sustancia que se ha denominado como esquizofrenógena. Sin embargo, ¿cuál es la relación que podría tener un paciente esquizofrénico con el CBD? Pues el CBD, como hemos hablado, es un agonista, por ejemplo, de receptores 5-HT1A, también es un antagonista de receptores CB1 que pueden disminuir la ansiedad. Se ha hablado de una teoría del tercer factor, en donde se reúnen, como su nombre lo dice, 3 factores fundamentales, que es el riesgo de psicosis, el consumo temprano, y se habla de una alteración en el metabolismo endocannabinoide y de los cannabinoides exógenos, lo cual genera esquizofrenia. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que una de las teorías que hoy se plantea es que el sistema endocannabinoide del paciente con esquizofrenia esté alterado y que ese paciente esté buscando a través de cannabinoides exógenos la posibilidad de modular esos síntomas. ¿Y cómo lo podría hacer? Entonces, recordemos que el CBD antagoniza receptores CB1. Les quiero comentar que el delta-9 tetrahidrocannabinol termina siendo un agonista de esos receptores, por lo cual el CBD, al antagonizar esos efectos en esos receptores, pues produciría los efectos contrarios. Palabras más, palabras menos. Sí se ha estudiado que el delta-9 tetrahidrocannabinol podría generar esquizofrenia, generar psicosis, pues el CBD haría todo lo contrario. Entonces, disminuiría síntomas psicóticos positivos, principalmente por la ramificación que tienen los receptores CBD en el cerebro, en donde están presentes en córtex, por ejemplo, muy involucrado con los delirios,
en el núcleo caudado, en el hipocampo y en la amígdala, que también están involucrados con síntomas positivos, por ejemplo, como las alucinaciones. También en pacientes esquizofrénicos podría mejorar funciones cognitivas como la memoria, también por su acción en córtex, hipocampus y amígdala. Modularía el sistema dopaminérgico y glutamatérgico. Esto es un modelo preclínico, se ha estudiado en animales, pero falta mucha investigación aún en humanos. Y lo que les venía diciendo, el receptor valinoide y su función en la anandamida. Se ha encontrado que niveles bajos de pacientes con esquizofrenia tienen polimorfismos del receptor valinoide y además niveles bajos de anandamida, lo cual al consumir CBD, los pacientes aumentan directamente no solo el CBD exógeno, sino la anandamida exógena. Tendría una doble función protectora y beneficiosa para este tipo de pacientes. Esta es una de las revisiones más recientes acerca de cannabidiol y sus usos terapéuticos. Fue publicada en el 2019, en noviembre, si no estoy mal, y muestran unos resultados y unos estudios que a toda luz son muy interesantes y vale la pena analizar. El primero es un estudio con 88 pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, doble ciego, aleatorizado, en donde le aplicaron 1000 miligramos al día de CBD más un antipsicótico versus placebo más un antipsicótico, lo midieron por 6 semanas y aplicaron una escala de PANSS y una escala de impresión clínica global. ¿Cuál fue el resultado? Que tanto pues, el grupo placebo como el grupo que tenía CBD más antipsicótico tuvieron una muy buena respuesta en disminución de síntomas psicóticos, tanto en el PANSS positivo, no tanto en síntomas negativos, pero sí en el PANSS global, ¿vale? Y en la impresión clínica global, que es esa escala que uno le aplica a los pacientes para ver cómo se sienten con el medicamento, hubo una diferencia significativa, una mejor adaptabilidad del paciente con los que estaban recibiendo CBD. Luego tenemos un estudio con 36 pacientes con diagnóstico de esquizofrenia crónica, es decir, son pacientes de más difícil manejo. Lo que buscaba este estudio más era mirar el impacto en cognición que tenía el CBD, y para ello aplicaron esa escala que ustedes ven ahí, que se llama el MCCB1, y una PANSS también, con una dosis de 600 miligramos de CBD al día versus placebo. Y ese era un grupo, más otro grupo que tenía CBD 600 miligramos, más 2 antipsicóticos. Perdón, los dos estaban recibiendo 2 antipsicóticos por tener el diagnóstico de esquizofrenia crónica. Uno tenía CBD 600 miligramos, el otro tenía el placebo más 2 antipsicóticos. ¿Y cuál fue el resultado? También hubo un impacto positivo en síntomas positivos del PANSS, no tanto en síntomas negativos. En la PANSS general y en la PANSS total, unos resultados muy satisfactorios y similares al grupo que estaba recibiendo únicamente los 2 antipsicóticos. Lo triste de este estudio es que no tuvo gran impacto en el perfil cognitivo de los pacientes con esquizofrenia. Sin embargo, valga la pena aclarar, son pacientes ya crónicos, son pacientes que llevan mucho tiempo con este diagnóstico, y eso pudo impactar en la poca mejoría en estas escalas. Y por último, y un estudio bien interesante, es un estudio que se hizo con 39 pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, a los cuales se les administró CBD de 800 miligramos las primeras semanas, y luego se le disminuyó en las 2 últimas semanas a 600 miligramos, con un total de longitud del estudio de 6 semanas, versus, este sí fue comparado solo con un antipsicótico, amisulpirida en las dosis también anteriormente relacionadas. Es casualidad que las dosis de CBD en este caso y la amisulpirida sean similares, y usaron más o menos las mismas dosis tanto a la 4ª semana como a la 2ª semana. Aplicaron también una escala de PANSS. Para los que nos ven y no son psiquiatras, una escala de PANSS es una escala de psicosis, de esquizofrenia, y nos permite medir la mejoría de los pacientes en estos síntomas. Y encontraron que al día 14 y al día 28, que fueron los 2 puntos de corte, la PANSS, tanto de los de CBD como los de amisulpirida, fue muy buena la respuesta, tanto en síntomas positivos como en los síntomas globales de la PANSS, de la esquizofrenia, y nuevamente se queda corto en síntomas negativos.
¿cuál es la conclusión hasta aquí? Que el CBD puede ser un muy buen coadyuvante de otros antipsicóticos para disminuir síntomas psicóticos, pero también él solo tiene un potencial antipsicótico. ¿Y cuál fue la teoría que concluyó este estudio por la cual pudo haber tenido ese impacto positivo? Y es el aumento de la anandamida, como ya les venía diciendo. Esta es la conclusión de esa revisión, donde hablan que tiene un gran potencial el CBD tanto en esquizofrenia como en trastornos de ansiedad, que lo revisaremos. Aquí tenemos otro estudio que también resulta interesante en cuanto al uso de cannabidiol en psicosis, y nos habla de que el CBD reduce un biomarcador que se ha estudiado en esquizofrenia. Recuerden que del DSM-4 al DSM-5, que es el libro que manejamos los psiquiatras, hubo un gran advenimiento y un gran impulso por diferentes entidades en encontrar y predecir la esquizofrenia, y dentro de esos estudios nació el medir PPI en sangre, y se dieron cuenta que los pacientes que tenían una personalidad premórbida, que nosotros llamamos en psiquiatría un alto riesgo de sufrir esquizofrenia, pues aumentaban este biomarcador. Encontraron que el CBD reduce este biomarcador, es decir, podría llegar a ser una prevención casi que primaria de la enfermedad. Y también encontraron que el CBD disminuye otra sustancia que se ha estudiado en pacientes esquizofrénicos, que se llama la metilazoxametanol, que es una sustancia que es un biomarcador que también se ha encontrado en pacientes que tienen predominantemente síntomas negativos, que se ha encontrado en aislamiento social. Es decir, que el CBD también tendría un gran impacto en estos pacientes, lo cual los haría más sociables, etcétera. Recuerdo mucho un artículo publicado ya hace como unos 6, 7 años por la Escuela Italiana de Adictología, en donde hablaban que la marihuana en pacientes esquizofrénicos mejoraba síntomas negativos y permitía la sociabilización de pacientes esquizofrénicos. Pues bien, hoy podemos encontrar que es más el efecto del CBD que lo permite hacer eso al paciente, pero digamos la trampa y la zancadilla está que genera más síntomas psicóticos, entonces se vuelve un círculo vicioso de muy difícil manejo. Esto también se ha estudiado en autismo, que digamos que para las clasificaciones no americanas, sino más para la clasificación inglesa, el autismo haría parte del espectro psicótico, y también ha encontrado unos buenos resultados, también aumentando anandamida, es la teoría que más se maneja, y mejorando síntomas asociados al autismo como convulsiones, ansiedad y desórdenes del sueño. Este es el futuro, también hay que investigar en estas entidades, hay muchos estudios clínicos y preclínicos que yo creo que serán motivo de discusión más adelante. Lo que ustedes tienen al frente es un antiguo texto Veda, se ha catalogado que es de los textos más antiguos de la humanidad, donde de ahí salen religiones tan importantes como el hinduismo, el budismo, el sikhismo, y fue escrito en sánscrito. ¿Y por qué les cuento esto? Porque en 1902, cuando el doctor William Anthony y Lou Meronder decidieron estudiar más esta sustancia anandamida, le pusieron Ananda por la palabra en sánscrito que dice que quiere denotar felicidad interna. Recordemos que hace parte de nuestro sistema endocannabinoide endógeno y ha sido estudiado en, como ya les venía diciendo, obesidad, enfermedad cardiovascular, mucho en inflamación y en desarrollo embrionario también. Este es un artículo muy interesante que revisa cuál es la función de la anandamida y el sistema endocannabinoide, y encuentra que el CBD indudablemente no solo tiene una acción per se ansiolítica y antipsicótica, si se quiere, protectora de la cognición, sino que además promueve la liberación de anandamida, que a su vez tiene un efecto modulando sistemas glutamatérgicos y GABAérgicos, lo cual permite que el paciente disminuya la ansiedad. Y recordemos que dentro de las nuevas teorías de esquizofrenia ya no se habla tanto de la dopamina, sino también se habla del efecto que podría tener el glutamato en la psicosis. Y un modelo que nos puede explicar muy bien eso es la ketamina. La ketamina actúa sobre receptores de glutamato y genera grandes psicosis. Entonces, este es el nuevo rango de investigación. El CBD
y la anandamida está cambiando el paradigma neurobiológico de cómo estamos viendo la enfermedad de esquizofrenia, el trastorno, y puede ser por esta vía que encontremos nuevos resultados bien interesantes. También es un ligando endógeno de nuevamente aparece el receptor valinoide, que podría estar involucrado también en efectos antipsicóticos y ansiolíticos, regula niveles de dopamina. Esto todos son estudios preclínicos y además algunos autores se atreven a decir que el CBD será efectivo y podríamos medir niveles de CBD midiendo la anandamida en sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos mirar adherencia, podemos mirar efecto, podemos mirar muchos factores asociados al CBD si medimos la anandamida en sangre. Ese es el futuro y son modelos preclínicos. Otra entidad que resulta bien importante para esta molécula es la ansiedad, por su efecto agonista en receptores 5-HT1A en ansiedad y fobia social. Se habla también de trastorno de estrés postraumático y también se habla de la importancia de la anandamida en estas entidades. Este es un modelo preclínico, un artículo bien interesante, donde toman ratones y deciden aplicarles estrés a unos y a otros no, aplicarle CBD y mirar post-mortem cómo está el hipocampo y la proliferación celular en esa área. Y encontraron que los pacientes que recibieron CBD como ansiolítico mostraban una neurogénesis, lo cual presumía era un protector neuronal y además tenía un efecto ansiolítico. Y tenemos un estudio cuasi experimental también bien interesante donde usaron dosis de pacientes con diagnósticos de trastorno del sueño y trastornos de ansiedad, 47 con trastornos de ansiedad, 25 con trastornos del sueño, le aplicaron una escala de ansiedad que se llama el Hamilton, antes y durante el tratamiento con CBD a 300 miligramos y 600 miligramos y una escala del sueño, que encontraron que los pacientes tenían una muy buena respuesta en la escala de ansiedad, disminuyendo niveles de ansiedad con CBD a esas dosis anteriormente mencionadas, y que desafortunadamente el resultado en escalas del sueño no fue tan satisfactorio. Conclusión, el CBD podría ser una interesante molécula para el control de la ansiedad, no tanto en sueño, sin embargo, hacen falta estudios clínicos, metaanálisis y revisiones que nos hablen un poquito más de esto. El día de hoy, el laboratorio ProCaps nos presenta su CBD, que es Nebiot. Viene en presentación oral, son gotas, tiene un metabolismo hepático, principalmente por CYP, C8, 9, 19 y CYP3A, una dosis aproximada de 5 a 20 miligramos kilogramo día. Esta presentación dentro tiene una jeringa de dosificación, lo cual permite más fácil su administración. Inicialmente esta presentación viene para la indicación del lennox-gastaut y por eso vienen gotas, pero pues se espera que próximamente también salga una presentación en cápsula gelatinosa, si no estoy mal. Tiene un 94% de unión a proteínas y su eliminación principal es en heces. La FDA ha advertido como efectos adversos un daño hepático, tiene un gran metabolismo hepático, somnolencia y sedación, riesgo suicida, pero esto pasa como con los antidepresivos, que todos tienen la parte de atrás la categorización de riesgo suicida, pero es más porque los pacientes van tomando energía durante la recuperación de la depresión, es decir, van recuperando lo motor y pueden hacer el acto suicida sin que se haya recuperado totalmente de la ideación. Se presume que esa sea el efecto adverso y que esta sea la vía. Una hipersensibilidad y un riesgo de convulsiones. Recordemos que todo anticonvulsivante a dosis altas pues, puede generar convulsiones. Interacciones medicamentosas, esto también lo he sacado de la página de la FDA. Con el clobazam aumenta niveles de clobazam de 2 a 3 veces. El ácido valproico, al ser un gran hepatotóxico, el uso concomitante puede generar daño hepático y diarreas. De hecho, lo que más se presenta es diarreas con el uso concomitante. Puede aumentar también los niveles de fenitoína y de la lamotrigina lo aumenta, pero no tan dramáticamente, pero sí hay aumentos de la lamotrigina. De hecho, es por el metabolismo
en la CYP C8, 9 y 19 porque se metabolizan por la misma vía. Estuve buscando, hice las revisiones con el uso concomitante de otros antidepresivos, de otros antipsicóticos y no se describen. Sin embargo, nuevamente hay que exponer esta molécula a más estudios clínicos. Se categoriza como en embarazo C. En lactancia no se detectan metabolitos en leche materna y en niños de 2 años en adelante ya puede ser usado. Grandes conclusiones: el CBD es un componente no adictivo de la planta de cannabis que tiene acción en CB1 y CB2, tiene un perfil en esquizofrenia como ayudante antipsicótico y como un antipsicótico per se, puede tener un efecto en un perfil neurocognitivo en pacientes con esquizofrenia, puede ser catalogado como un medicamento dual, toda vez que disminuye la psicosis y disminuye la ansiedad de consumo. Eso sería más a futuro estudiarlo en pacientes con patología dual. Tiene pocos efectos adversos y pues estudios preclínicos muestran un buen perfil en autismo, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, entre otros. Muchas gracias. Le doy la palabra al doctor Camilo. Bueno, muchas gracias. Doctor César se encuentra con mute. Muchas gracias, doctor Jeffrey, por la conferencia excelente. Creo que resumen, que hay muchísima literatura y creo que ha logrado hacer una síntesis importante de una revisión de la literatura significativa. Realmente estamos hablando de un sistema que es poderoso en el sistema nervioso, ¿no? Los receptores de cannabidiol han sido los últimos receptores descubiertos, es decir, empezaron a descubrirse desde 1960 una gran cantidad de receptores de dopamina, norepinefrina, pero el grupo de los receptores de cannabidiol se descubrieron ya mucho más recientemente y son muy abundantes en el sistema nervioso, ¿no? Los receptores CB1 abundan en el cerebro, en las estructuras del sistema nervioso central, y los CB2 en otra cantidad de órganos y estructuras corporales. Esto es como para darnos cuenta de que definitivamente la abundancia de estos receptores implica que tiene una función muy importante en el sistema nervioso, una función básicamente neuromoduladora que es muy significativa y que no podemos desconocer. Los dejo entonces con el doctor Camilo. El doctor Camilo nos va a presentar una charla sobre el uso de cannabidiol en epilepsia y él es experto neurólogo epileptólogo, coordinador del programa de epilepsia del Hospital de Kennedy y profesor asociado del posgrado de neurología de la Universidad de La Sabana. Entonces los dejo con el doctor Camilo Espinosa. Bueno, muchas gracias, doctor Arango y doctor Jeffrey, por su excelente charla. Buenas noches a todas las personas que están conectadas y viendo esta charla. El objetivo de mi charla es contarles un poco un resumen general de la eficacia del cannabidiol en epilepsia y su seguridad desde el punto de vista neuropsiquiátrico. Como muchos de ustedes saben, la epilepsia es una enfermedad que tiene una fuerte comorbilidad psiquiátrica y es muy frecuente que la mayoría de estos pacientes en algún momento de su evolución sean valorados por psiquiatría precisamente por esa fuerte comorbilidad. Estos son mis conflictos de interés que creo que es pertinente que los conozcan. Y este es el índice de temas. Quiero empezar rápidamente mencionando algunos aspectos generales de la epilepsia que a lo mejor algunas de las personas que están presentes los conocen. La epilepsia afortunadamente es una enfermedad muy tratable. Cerca del 70% de las personas se controlan con medicamentos y llevan una vida casi que normal. Es decir, que la mayoría de las personas con epilepsia tienen un buen escenario. Cada vez tenemos más alternativas de tratamiento. En la actualidad contamos con más de 25 opciones de medicamentos y hemos tenido un crecimiento exponencial en el desarrollo de nuevos fármacos antiepilépticos.
cada uno pues con mecanismos de acción y perfiles de seguridad específicos. Sin embargo, a pesar de las múltiples alternativas y de los múltiples medicamentos que tenemos en la actualidad, sigue habiendo un 30% de pacientes que son refractarios al tratamiento y que por más de que utilicemos 2 o más medicamentos, ya sea en monoterapia o en politerapia, pues van a seguir siendo refractarios. Y ese porcentaje de refractariedad desafortunadamente no se ha modificado de forma significativa en los últimos 30, 40 años. Cuando uno revisa las grandes cohortes prospectivas de pacientes con epilepsia de reciente diagnóstico, se da cuenta que a pesar de las múltiples alternativas de tratamiento, ese porcentaje de refractariedad sigue siendo muy alto. Esa falta de resultados clínicos satisfactorios pues nos ha llevado a buscar alternativas terapéuticas diferentes que tengan mecanismos de acción diferentes a los convencionales, y es ahí donde surgen los medicamentos a base de cannabis. En la actualidad pues tenemos una evidencia muy sólida que respalda el uso de productos a base de cannabis para el tratamiento sintomático de muchas enfermedades, incluyendo la epilepsia. Y esto ha sido gracias en parte a la flexibilización de los marcos regulatorios de cada país. Hace unos 15 o 20 años era imposible pensar en cannabis con fines terapéuticos, por lo menos en nuestro país. Y eso estaba explicado primero porque pues, estaba prohibido, y segundo porque veíamos al cannabis con una perspectiva un poco más botánica y ancestral y no tanto farmacéutica. Sin embargo, a medida que empezamos a conocer los componentes químicos de la planta, pues nos empezamos a dar cuenta que a lo mejor podían funcionar muy bien para ciertas enfermedades. En la actualidad hay más de 40 países en todo el mundo que permiten el uso de productos a base de cannabis con fines medicinales, y para el caso de nuestro país, el marco regulatorio está regido por la Ley 1787 de 2016. Ahora, el escenario que tenemos actualmente, que es un buen escenario desde el punto de vista de evidencia, no siempre ha sido así. Es más, hace unos 10 o 15 años la evidencia que teníamos surgía a partir de casos anecdóticos, de reportes aislados, de encuestas a familiares, y que por ende su metodología pues no permitía tomar decisiones en salud, y los resultados eran contradictorios. Sin embargo, tuvimos algunos casos emblemáticos que casi que cambiaron la historia del cannabis con fines terapéuticos, por lo menos en epilepsia, y uno de ellos fue el de esta niña. Es una niña que se llamaba Charlotte Figi, vivía en Estados Unidos y tenía una epilepsia muy refractaria que estaba asociada a un síndrome epiléptico puntual que se llama síndrome de Dravet. Los papás, en su frustración y en su desesperación de saber que estaba con muchas crisis epilépticas y que ya habían agotado todas las alternativas terapéuticas disponibles hasta ese momento, pues decidieron de forma empírica y artesanal crear un producto a base de cannabis que le dieron a la niña, y con la fortuna de que le fue muy bien y tuvo muy buen control de sus crisis. Obviamente este fue un caso clínico aislado, sin embargo tuvo un cubrimiento mediático bastante significativo, muchos medios de comunicación empezaron a hablar de esto, y casi que se generó un movimiento mundial alrededor del cannabis y la epilepsia. Y esto fue bueno en parte porque se empezó a generar un poco más de curiosidad en el ambiente científico para tratar de entender cómo los componentes de esta planta podían ayudar a personas que tuviesen epilepsias tan refractarias. Sin embargo, esto desafortunadamente trajo consigo unos problemas. Este gran cubrimiento mediático que carecía de una base científica y de una evidencia sólida empezó a generar un problema, y es que muchas personas empezaron a desarrollar productos artesanales y empíricos que carecían de regulaciones sanitarias, de estudios de consistencia química y de perfiles de seguridad, y que se empezaron a comercializar de forma libre en diferentes países. Ese problema de la informalidad, por así decirlo, de los productos artesanales de cannabis todavía sigue siendo una realidad en muchos países, incluso aquí en nuestro país. En el caso puntual de Estados Unidos, la FDA, teniendo en cuenta que fue un problema muy grande, evaluó hace unos años de forma aleatoria a 18 productos a base de cannabis que se comercializaban en ese país de forma libre para tratar la epilepsia, y los resultados pues fueron bastante preocupantes y alarmantes, porque encontraron que
8 de esos productos no contenían absolutamente nada de CBD, no habían trazas de CBD, que se supone, como les voy a mencionar más adelante, que es el principal compuesto activo que ha demostrado eficacia en epilepsia. 9 no contenían menos de un 1% y uno solo contenía un 2.6%. Es decir, ninguno de estos compuestos tenía los requerimientos químicos y farmacéuticos mínimos para poder ser comercializados de forma libre, por así decirlo, en pacientes con epilepsia. Y eso hay que sumarle que muchos de estos compuestos pueden eventualmente tener componentes potencialmente dañinos y peligrosos para la salud de las personas. Es decir, que este escenario fue un poco difícil porque a raíz de este problema los marcos regulatorios se hicieron aún más estrictos y se generó mucha incertidumbre en la comunidad científica porque primero no había hasta ese momento, hace unos 5 o 8 años, no había una evidencia sólida que apoyara el uso de estos productos en epilepsia. Y segundo, los productos que había pues eran artesanales y carecían de estudios de seguridad y de normas regulatorias de las entidades de salud. A partir de ese momento, gran parte de la comunidad científica dijo, bueno, vamos a ver si en realidad esto sirve, pero vamos a estudiarlo de forma coherente a partir de un método científico ordenado y empezaron a estudiar y a profundizar en el conocimiento de los compuestos químicos de la planta. Y gracias a toda esta historia que les he contado, actualmente es como sabemos que, como ya lo mencionó el doctor Jeffrey, que las plantas de cannabis, independientemente de su especie, contienen más de 100 compuestos terpenofenólicos que se han denominado cannabinoides. Hay muchos otros compuestos, hay terpenos, hay flavonoides, hay muchos otros, pero los más importantes, los más abundantes y por ende los que más se han estudiado son los cannabinoides, puntualmente el CBD, que es el cannabidiol, y el THC, que es el delta-9 tetrahidrocannabinol. Su mecanismo de acción es bastante complejo, parece que es un mecanismo de acción multimodal y actúa a través de diferentes vías moleculares y redes de señalización complejas. Y a partir de este conocimiento se empezó a estudiar en modelos animales, en modelos preclínicos. Se empezaron a estudiar puntualmente los dos compuestos químicos más abundantes, que fueron el CBD y el THC. En esta gráfica ustedes ven un resumen de los modelos preclínicos en animales que evaluaron su efecto anticonvulsivo. Hay más de 30 estudios preclínicos en 6 especies animales diferentes y los estudios son bastante concluyentes porque han demostrado que en el 80% de los casos el CBD tiene un efecto anticonvulsivo. Así que la mayoría de los estudios, por no decir que todos los estudios que se han hecho en humanos, se fundamentan en CBD purificado al 100% porque es la base que nos dio el conocimiento que adquirimos de los estudios en modelos animales. El problema con el THC es que, como ustedes pueden ver en la gráfica del THC, hay un porcentaje que está en rojo, un porcentaje cercano al 4% de estudios que documentaron un efecto proconvulsivante. A eso hay que sumarle que, como ustedes saben, el THC es el principal responsable de los efectos psicotrópicos de la planta y eso sumado a que hay algunos estudios que demuestran un efecto proconvulsivante, pues no permiten tener al THC como un fármaco antiepiléptico adecuado y no se han hecho muchos esfuerzos para desarrollarlo, pues porque por obvias razones produce efectos psicotrópicos indeseables en estos pacientes. A partir de todo lo que les he mencionado, se comienza entonces a desarrollar productos ya mucho más organizados, con una perspectiva más farmacéutica que botánica, y en la actualidad tenemos a nivel mundial 2 grandes tipos de cannabinoides, que son los cannabinoides sintéticos y los fitocannabinoides o cannabinoides naturales, que son derivados directamente de la planta. De los sintéticos tenemos 2 grandes moléculas, que es el dronabinol y el nabilone, que son análogos sintéticos de THC y están aprobados por la FDA para el tratamiento de la anorexia en pacientes con VIH y la náusea inducida por quimioterapia. Esto se los digo más a modo de información general, porque pues por obvias razones no tiene influencia en la epilepsia y en las enfermedades psiquiátricas. Y luego están los fitocannabinoides, que son cannabinoides naturales derivados directamente de la planta. Hay 3 grandes tipos de fitocannabinoides. El primero es el nabiximol, que es un compuesto que tiene una combinación de CBD y THC en una relación de 1 a 1 y se utiliza para el tratamiento de la espasticidad en esclerosis múltiple.
Y las dos alternativas que tenemos en epilepsia son el CBD purificado al 100%, que se comercializa en Estados Unidos y en Europa con el nombre de Epidiolex, y es el que tiene la evidencia científica más sólida y más contundente, primero porque los modelos preclínicos se hicieron con esa molécula, con CBD purificado al 100%, y segundo porque los ensayos clínicos controlados y aleatorizados que se han hecho en humanos ha sido con esta molécula, con CBD purificado al 100%. Está aprobado por muchas agencias reguladoras de medicamentos, por la FDA, por la EMEA en Europa, por NICE en Inglaterra, y es una alternativa importante para estos pacientes. Y luego están los extractos de cannabis, que son usualmente enriquecidos con CBD, que tienen diferentes proporciones, de 20:1, de 10:1, 5:1, dependiendo de cada fabricante, y está aprobado en algunos sitios para el tratamiento también de la epilepsia y algunas otras enfermedades. Ahora, aquí usualmente me gusta hacer mucho énfasis en esto porque es importante entender que son compuestos diferentes. A pesar de que puedan compartir algunos elementos farmacéuticos, son compuestos diametralmente opuestos. Y es importante diferenciarlos porque una cosa es el CBD purificado al 100%, que representa un modelo farmacéutico y que tiene el sustento en los ensayos clínicos y en los modelos preclínicos. Y otra cosa muy diferente son los extractos de cannabis, que representan más un modelo de sinergia botánica en el cual se cree que todos los componentes de la planta, sus efectos asociativos, pueden llegar a ser más eficaces que un compuesto químico aislado. Sin embargo, la evidencia científica más sólida que surge a partir de muchos ensayos clínicos y revisiones sistemáticas está fundamentada en CBD purificado al 100%, y no se puede extrapolar la evidencia del CBD puro a los extractos de cannabis porque son compuestos completamente diferentes. Para el caso de epilepsia vamos a referirnos puntualmente al CBD purificado al 100%. Este producto, pues como ya lo han mencionado, es una realidad en nuestro país. Hace unos meses el Laboratorios Procaps obtuvo su licencia del INVIMA para comercializar este producto, que viene en una solución oral de esta forma como lo están viendo ahí. Se llama Neviot y contiene CBD purificado al 100%. Cada mililitro contiene 100 miligramos de CBD purificado. Es importante mencionar que hay un dato que apoya y que da un poco de tranquilidad, y es que la planta de producción del laboratorio tiene el certificado de la FDA, y además ellos durante varios años han estado exportando la materia prima del dronabinol, que es uno de los análogos sintéticos de THC, y se exporta para Estados Unidos. Es decir, que eso da un soporte importante y un parte de tranquilidad de la forma de producción de este compuesto. La ventaja que tenemos adicionalmente con el CBD purificado en comparación con los extractos es que el CBD, al tratarse de un modelo farmacéutico, nos permite conocer sus propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas, es decir, sabemos de forma muy clara a partir de muchos estudios cuál es el tiempo de concentración sérica máxima, su vida media, efectiva y de eliminación, su biodisponibilidad, etcétera. Una cantidad de propiedades farmacológicas que son muy importantes al momento de tomar una decisión de qué medicamento iniciar, y nos permite predecir de cierta forma cómo se puede comportar eventualmente ese medicamento en el cuerpo de un paciente. Esto no ocurre con los extractos de cannabis porque al tener tantos componentes en un solo producto, pues es difícil predecir todas estas variables farmacológicas. La evidencia del CBD, como ya les mencioné, en epilepsia surge de 5 ensayos clínicos controlados y aleatorizados internacionales y un ensayo clínico abierto internacional que hace parte de un programa de acceso extendido. Es decir, que la evidencia científica es muy sólida, y eso conllevó a que en el 2018 fuese aprobado por la FDA para el tratamiento de epilepsia refractaria en 2 síndromes epilépticos, que es el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut, y tenemos cada vez más evidencia de que sirve en otras enfermedades y en otros tipos de epilepsia. El año pasado fue aprobado por la EMEA, que es la Agencia Europea Reguladora de Medicamentos, y en enero de este año fue aprobado por NICE, que es la misma agencia, pero pues en el Reino Unido. Quiero mencionarles rápidamente un resumen general de esos 3 grandes ensayos clínicos de CBD en epilepsia, para que se hagan más o menos una idea de la complejidad de los pacientes que fueron incluidos en estos estudios. Eran pacientes muy refractarios con crisis epilépticas
muy frecuentes que habían utilizado muchos medicamentos y muchas terapias alternativas, y a pesar de eso seguían con una enfermedad muy descontrolada. Aquí pueden ver que la mayoría de los pacientes estaban utilizando o habían utilizado entre 4 y 6 medicamentos antes de ingresar al estudio. Al momento de ingresar al estudio estaban tomando un promedio de 3 antiepilépticos y muchos habían pasado por estimulador del nervio vago o por dieta cetogénica. Y a pesar de todo eso persistían con una frecuencia de crisis muy alta. 13 crisis por mes para Dravet y hasta 86 crisis por mes para Lennox-Gastaut. Es decir, que era una situación bastante crítica y bastante angustiante y límite para estos pacientes y para estas familias que ya habían pasado por muchas opciones de medicamentos. Y en ese escenario, los estudios demostraron que el CBD purificado al 100% en una dosis de 20 miligramos por kilo disminuyó la frecuencia de las crisis en un 39% para el caso de Dravet y en un 44% para el caso de Lennox-Gastaut. Obviamente no es un medicamento milagroso, no es un medicamento que vaya a curar la epilepsia, aunque hay un porcentaje cercano al 5% que pueden tener libertad de crisis, pero en general no es un medicamento milagroso. Sin embargo, hay que tener en cuenta el contexto en el cual se utiliza, que como ya les mencioné anteriormente, son pacientes extremadamente refractarios y que han pasado por muchas alternativas de medicamentos. Ahora, como ustedes saben, la epilepsia no solamente son crisis epilépticas. Actualmente sabemos que la epilepsia es un síndrome clínico en el cual las crisis pues, son el síntoma más importante, pero no son el único. Hay muchos otros síntomas asociados que son muy influyentes y pueden ser mucho más importantes en la percepción de calidad de vida, incluso por encima de las crisis epilépticas. Y sin lugar a dudas, la comorbilidad psiquiátrica tiene un alto impacto en la funcionalidad del paciente. Es una situación clínica muy frecuente en cualquier paciente con epilepsia y además afecta significativamente el pronóstico de la enfermedad. Como ustedes pueden ver, los porcentajes que se han descrito en la literatura son altos para depresión, ansiedad, psicosis, déficit cognitivo, riesgo de suicidio, etc. Es decir, que al momento de elegir un medicamento antiepiléptico, no solamente nos debemos basar en su eficacia en el control de crisis, sino en su perfil neuropsiquiátrico y su perfil de seguridad neuropsiquiátrico, y a partir de eso individualizamos el tratamiento. No esperamos tanto que un medicamento antiepiléptico mejore o sea eficaz para tratar esos síntomas, porque para eso hay otros tipos de medicamentos, pero sí esperamos que por lo menos sea seguro y no vaya a exacerbar la condición de base del paciente. Y es por esto que estuve revisando un poco qué tan seguro era el CBD desde el punto de vista neuropsiquiátrico. La verdad es que no hay mucha evidencia al respecto, sobre todo porque los ensayos clínicos se publicaron recientemente. El último ensayo de CBD en síndrome de Dravet se publicó hace unos 2 meses, y el primer ensayo que se publicó, el primer ensayo clínico, no tiene más de 3 a 4 años. Entonces, hasta ahora estamos en construcción de la evidencia. Sin embargo, al revisar el perfil de efectos adversos de los estudios que ya están publicados, la verdad es que podemos concluir que el CBD es muy seguro desde el punto de vista neuropsiquiátrico, porque ninguno de los pacientes que fueron evaluados en los ensayos presentó síntomas neuropsiquiátricos. Aquí ustedes ven un resumen de los principales efectos adversos que se registraron en esos ensayos, en los 3 grandes ensayos que tenemos, y la mayoría presentaban somnolencia, sobre todo aquellos que se combinaban con clobazam, diarrea, hiporexia, fatiga, vómito, infecciones respiratorias, convulsión, etc. Son efectos adversos en su mayoría leves y transitorios. Muchos de ellos dependen de la dosis que se utilice y de las interacciones farmacológicas, pero ninguno de los ensayos clínicos publicados hasta el momento ha demostrado que el CBD tenga efectos adversos neuropsiquiátricos, lo cual es bueno al momento de tomar la decisión de qué medicamento utilizar. No tendría por qué ser diferente, sobre todo porque, como ya lo mencionó muy bien el doctor Jeffrey, el CBD pues, tiene un mecanismo de acción bastante complejo, y en epilepsia se cree que el mecanismo de acción es independiente del sistema endocannabinoide, porque tiene una muy baja afinidad por los receptores endocannabinoides, con lo cual el riesgo de efectos psiquiátricos y de efectos adversos comportamentales o afectivos es mínimo. El mecanismo de acción que se plantea en epilepsia está representado básicamente en la modulación de las concentraciones intracelulares de calcio y las concentraciones extracelulares de adenosina a través de diferentes receptores,
como el receptor GPR55, el TRPV1 y algunos canales que modulan la recaptación extracelular de adenosina. Así que eso nos da cierta tranquilidad, no solo porque los estudios han sido contundentes en mostrar que no hay efectos adversos, sino porque el mecanismo de acción hipotético pues tampoco tiene que ver mucho con el sistema endocannabinoide. En realidad el problema aquí surge a partir del THC, que como ustedes saben es el principal responsable de los efectos psicotrópicos del cannabis, y esto está explicado por muchos motivos. Como ya se menciona, es un agonista de los receptores CB1 y parece que eso le permite modular de cierta forma el estado de ánimo, el aprendizaje, la excitabilidad neuronal. Puede alterar la memoria de trabajo a corto plazo en modelos animales, así que es algo que hay que tener en cuenta con el consumo crónico de THC. Y el uso crónico de THC, tanto en modelos animales como incluso en modelos humanos, ha demostrado que produce desensibilización e internalización de los receptores CB1, genera tolerancia, dependencia y eventualmente abstinencia. Así que definitivamente no es una molécula útil en epilepsia por todos los efectos adversos que puede tener y que son indeseables en personas no solamente con epilepsia, sino con enfermedades psiquiátricas. Afortunadamente, pues ese problema casi que es improbable en el CBD purificado al 100%, porque la técnica farmacéutica con la cual se purifica y se extrae el compuesto nos asegura que haya casi que un 100% de CBD purificado, es decir, que nos ahorramos el problema de tener trazas o por lo menos concentraciones bajas de THC. Esto no ocurre con los extractos de cannabis. Los extractos de cannabis, a pesar de que tienen concentraciones bajas de THC, las tienen, y hay que tener en cuenta varias consideraciones. Primero, que no es lo mismo el THC inhalado, que es el que se obtiene de fumar cannabis, a el metabolismo del THC ingerido por vía oral. Es completamente diferente porque la potencia cuando se ingiere el THC es mucho mayor que cuando se inhala y aumenta significativamente las concentraciones de un metabolito activo desde el punto de vista psiquiátrico, que es el 11-hidroxi-THC. A eso hay que sumarle que el THC, cuando se ingiere, tiene una potencia farmacológica casi 100 veces mayor que la del CBD, es decir, que se necesitan concentraciones muy pequeñas para producir un efecto terapéutico o incluso un efecto adverso. Es decir, que en el hipotético caso que usáramos un extracto de cannabis enriquecido con CBD que tuviese una proporción de 20:1, si ese paciente recibe 300 miligramos de CBD al día, es probable que ese paciente, si nos basamos en esa proporción, en realidad esté recibiendo el equivalente a 15 miligramos al día de THC. Y es importante aclarar que esta dosis es exageradamente alta, sobre todo en población pediátrica, y es esperable que entonces los extractos de cannabis puedan eventualmente tener muchos efectos adversos neuropsiquiátricos. Y eso es lo que vemos en algunos estudios que se han publicado al respecto. Este, por ejemplo, es un estudio que se publicó hace unos 2 años en donde evaluaron la eficacia de un extracto de cannabis enriquecido con CBD. Y aquí, a diferencia de los ensayos que les mostré de CBD purificado al 100%, aquí sí ya empezamos a ver efectos adversos neuropsiquiátricos que afortunadamente no son tan frecuentes, pero ya los empezamos a ver. El 9% de los pacientes que utilizaron este extracto tuvieron agresividad, tuvieron irritabilidad, psicosis, depresión y fallas de memoria. Es decir que, sin lugar a dudas, el problema surge del THC, y la ventaja que tenemos con el cannabidiol y con el CBD purificado al 100%, en este caso Naviot, es que nos ahorramos ese problema en pacientes susceptibles que de base tienen una fuerte comorbilidad psiquiátrica. Hay algunos ejemplos bastante ilustrativos. Este fue un reporte de 2 casos que se publicó hace unos 4 años, en el cual vieron que 2 niños que estaban utilizando un extracto de cannabis enriquecido con CBD tenían signos de intoxicación por THC. Los signos típicos que uno ve en personas que consumen cannabis con fines recreativos. Entonces tenían hiperemia conjuntival, tenían euforia, tenían ideación paranoide con actitud alucinatoria, y esos síntomas resolvieron completamente luego de cambiarlos a un cannabidiol purificado al 100%. Así que con esto podemos concluir que primero el CBD es seguro y es eficaz en epilepsia, no hay ninguna duda al respecto. Ahora, podemos asumir, aunque los estudios actuales no están diseñados para responder esa pregunta, podemos asumir, a partir de la información que tenemos,
que es un medicamento seguro desde el punto de vista neuropsiquiátrico porque no contiene THC y el hecho de que sea purificado nos asegura que eso no vaya a ocurrir. La siguiente pregunta es si el CBD puede o no ser eficaz en los síntomas neuropsiquiátricos de la epilepsia. Pues aquí la verdad no voy a profundizar porque ya lo ha mencionado ampliamente el doctor Jeffrey. Simplemente quiero hacer énfasis en que al tener evidencia tan reciente todavía no sabemos si en realidad el CBD puede ser útil para los síntomas neuropsiquiátricos de la epilepsia. Solo sabemos que es seguro y que es eficaz. Falta ver en un futuro si en realidad puede mejorar eventualmente estos síntomas. Como ya lo mencionaron, pues parece que está involucrado con los receptores 5-HT1A y eso podría ser una buena alternativa para el tratamiento de ansiedad y de trastornos depresivos, y su mecanismo de acción relacionado con la anandamida pues lo hace una alternativa llamativa para el tratamiento de psicosis y de síntomas cognitivos. Sin embargo, es algo que todavía está por definirse. Y ya para terminar, quiero mencionar las interacciones farmacológicas. Es importante aclarar que el CBD es un potente inhibidor de ciertas enzimas hepáticas, como esas que ustedes ven listadas ahí en la diapositiva. ¿Eso qué quiere decir? Que los medicamentos que utilicen ese mismo sistema enzimático se va a inhibir su metabolismo y se va a aumentar sus concentraciones séricas, lo cual va a potenciar sus propiedades farmacológicas y también sus efectos adversos. Ahora, no hay estudios ni hay ensayos clínicos de farmacocinética entre CBD y medicamentos que usualmente se utilizan en psiquiatría. Sin embargo, haciendo la revisión, pues hay muchos medicamentos que comúnmente se utilizan en psiquiatría que son metabolizados por ese mismo sistema enzimático, que son esos que ustedes ven en la lista: el alprazolam, el clonazepam, amitriptilina, algunos antipsicóticos como risperidona, quetiapina, loperidol, etc. Ahora, falta definir a futuro si estas interacciones en realidad tienen alguna significancia clínica. La experiencia que hemos adquirido en epilepsia es que a pesar de que hay muchas interacciones farmacológicas, solamente una de esas interacciones tiene relevancia clínica, que es cuando se combina el CBD con el clobazam, porque el resto de interacciones es verdad que pueden influir, pero en realidad en la práctica real no tienen mucha significancia clínica. Estará por definirse qué ocurre para el caso de los medicamentos usados en psiquiatría. Así que para concluir, estas son mis tres grandes conclusiones. El CBD es una alternativa terapéutica eficaz y segura en pacientes con epilepsias que, como vimos, son muy refractarias. La evidencia es muy sólida y surge a partir de 5 ensayos clínicos controlados y un ensayo abierto internacional. Podemos asumir a partir de la información de esos ensayos que el CBD es un medicamento seguro desde el punto de vista neuropsiquiátrico, a diferencia de lo que ocurre con los extractos de cannabis enriquecidos con CBD, en donde no sabemos qué vaya a pasar. Puede que esa interacción tenga algún tipo de beneficio, pero lo que sabemos en la actualidad es que la evidencia sólida está con CBD purificado al 100% y está claro que es seguro desde el punto de vista neuropsiquiátrico. No parece que sea muy eficaz en el control de estos síntomas en pacientes con epilepsia. Sin embargo, como ya se mencionó, puede ser muy útil en enfermedades puntuales como esquizofrenia, ansiedad, depresión, etc. Y está por definirse a futuro si las interacciones farmacológicas con medicamentos que se utilizan comúnmente en psiquiatría tienen algún impacto clínico. La experiencia a partir de epilepsia es que, a pesar de que hay muchas interacciones, casi que ninguna tiene relevancia clínica, salvo lo que ocurre con el clobazam. Este es el grupo de trabajo al cual pertenezco, es el grupo de epilepsia y el servicio de neurología del Hospital de Kennedy y el posgrado de neurología de la Universidad de La Sabana. Así que con eso termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Camilo, excelente presentación y creo que ha sido muy didáctica y además muy esclarecedora del tema y del cannabidiol con relación a las presentaciones, digamos, oficiales aprobadas por los entes regulatorios y a otra serie de presentaciones que de pronto no cumplen los requisitos y pueden causar muchos efectos adversos. Hay muchas preguntas, yo he tratado como de sintetizarlas en el sentido de ir
como pues traté de agruparlas un poco para que no se nos extienda mucho el panel. De hecho, pues todavía estamos a tiempo de hacer preguntas. Si hay personas, médicos del público que quieran hacer preguntas, con mucho gusto. Hay una general, que me parece muy general, que es una cuestión de esclarecer términos, ¿no? Porque, ¿cuál es la diferencia entre el concepto de marihuana medicinal, ¿sí? Cannabis, cannabidiol y THC? Creo que la pregunta va un poco más enfocada a preguntar sobre esto de cannabis y marihuana medicinal. ¿Cuáles son los términos que se están utilizando cuando la persona habla de marihuana medicinal? ¿A qué se refiere? Pues, a ver, son compuestos, son conceptos totalmente diferentes. El cannabis o la marihuana medicinal, por así decirlo, hace parte de un modelo botánico en el cual, como lo mencioné, se cree que todos los componentes de la planta tienen un efecto asociativo que puede llegar a ser más eficaz que un componente aislado como es el CBD. Mientras que el CBD, que es el cannabidiol, que es un un compuesto químico puntual de la planta, representa ya un modelo farmacéutico y son compuestos diametralmente opuestos. La evidencia científica sólida en la mayoría de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas surge a partir de compuestos químicos aislados, puntualmente CBD. Y esa es la evidencia sólida tanto en humanos como en modelos animales. Muchas gracias. Hay una pregunta que me parece muy importante de un médico que ha participado en este panel, que dice si el cannabis induce esquizofrenia o induce episodios psicóticos. ¿Cuál es la evidencia de esa afirmación? Sí, el dilema de esquizofrenia versus cannabis es el mismo que podría existir cigarrillo versus cáncer de pulmón. Como ya más o menos lo expliqué en la exposición, se tienen que reunir una serie de factores genéticos. Se habla que un factor de riesgo hoy por hoy es la vida en áreas urbanas. Es decir, se tienen que reunir una gran cantidad de factores para que el cannabis per se genere la esquizofrenia. Sin embargo, cada vez son más evidentes los estudios demostrando esto. La única sustancia que se ha catalogado como esquizofrenógena es la marihuana. Ni el LSD, ni la psilocibina de los hongos, ni la mescalina alcanza a tener ese potencial, pero sí, digamos que entra en el debate que la esquizofrenia podría generar eso. Ahora, se habla también de episodios psicóticos agudos o breves o aislados netamente asociados al consumo de cannabis, y ahí empieza a ser el reto en la clínica de adicciones y en especial de patología dual. ¿Cómo saber que ese paciente va para esquizofrenia o simplemente un episodio psicótico aislado? Eso es un gran debate, eso es tema de otra conversación, pero lo que sí les quiero comentar es que sí hay estudios serios, revisiones serias, que hablan cada vez más de que la marihuana con una gran cantidad de factores ambientales, genéticos y demás, puede generar esquizofrenia. Ya, muchas gracias. Hay una pregunta que me parece interesante que dice si el nerviot, o sea, el producto de corresponde a un extracto de las plantas o es un producto sintético. Es un fitocannabinoide, es un cannabinoide natural, no es un cannabinoide sintético. La materia prima se extrae de la planta. Tengo entendido que la materia prima no se produce aquí en Colombia, se importa de Estados Unidos, pero es un cannabinoide natural, es un fitocannabinoide, no es un cannabinoide sintético. Los únicos sintéticos que hay en el mercado son el dronabinol y el nabilone, que se utilizan para otras enfermedades. Así que el Nebiot es un CBD purificado al 100% y es un fitocannabinoide, es decir, es natural. Ya. Otra pregunta que me parece importante, la cual ha sido referida varias veces, es sobre si el cannabidiol tiene efectos, digamos, de dependencia o alguna manifestación relacionada con tolerancia o dependencia.
No, toda vez que el componente psicoactivo de la planta de cannabis es el delta 9 tetrahidrocannabinol, y este tiene menos del 0,01%, este Nebiot tiene el menos del 0,1% de delta 9 tetrahidrocannabinol. De hecho, es de venta libre, porque si generara dependencia o efectos de tolerancia o craving, que es lo que genera una droga de abuso, o un medicamento que generara esto, tendría que ser vendido pues, bajo fórmulas de control. Este es de venta libre, entonces ni siquiera está perfilado por ese lado. Bien, perfecto. Hay otra pregunta que también ha sido hecha varias veces, si la evidencia, digamos, clínica permitiría pensar en que el cannabidiol podría reemplazar los antipsicóticos en esquizofrenia. Y la pregunta es si lo reemplaza o si sería como un tratamiento coadyuvante a los antipsicóticos. Es una excelente pregunta, porque si ustedes ven la revisión que hice, el cannabidiol CBD tendría un efecto antipsicótico per se porque fue comparado con amisulpride, un antipsicótico de primera generación que se une muy fuerte a receptores de 2. Es decir, necesitamos muchos estudios clínicos, muchos aleatorizados, muchas revisiones, muchos metaanálisis para llegar a esa conclusión. Si ustedes me lo preguntan a mí, yo lo empezaría a usar, iniciando, digamos, esperando la evidencia, lo usaría asociado a un antipsicótico. Porque también tiene un efecto de sinergia, según lo que nos muestran también los estudios. Pero es una excelente pregunta porque ese puede ser el futuro del CBD. Bueno, muy bien. Hacen una pregunta muy similar relacionada con los trastornos de ansiedad. Es decir, si el cannabidiol tiene un efecto ansiolítico, si este cannabidiol podría usarse, digamos, en el manejo de la ansiedad y durante cuánto tiempo, incluso dice la pregunta. Bueno, resulta casi similar lo que pasa con esquizofrenia. De hecho, se encuentran más estudios en esquizofrenia que de hecho en ansiedad. Piensen que ese receptor 5-HT1A era como la antigua buspirona. La buspirona tenía ese efecto, ¿sí? Y lo que terminaba haciendo mucho psiquiatra era dar buspirona y añadir otro medicamento, un IRS o un tricíclico para terminar de dar un impulso ansiolítico a ese tipo de pacientes. Medicamentos como la quetiapina tienen un efecto 5-HT1A y 5-HT2A para potenciarse. Yo también lo pensaría más en un coadyuvante, sin embargo, el efecto que podría tener el CB1 podría ser sumatorio con el 5-HT1A. Toca esperar estudios clínicos, toca mirarlo más adelante, pero eventualmente en su perfil de endocannabinoide podría ser una monoterapia. Ya, muchas gracias. Otra pregunta hace referencia a la dosificación del Nebiot o del cannabidiol que está presente digamos que se está presentando hoy. Además, si realmente está disponible para formulación médica. Pues hablan de que puede ser una dosis entre 300 y 800 miligramos, pero nos preguntan específicamente cuál sería el uso en adultos y cuál sería la dosis máxima del cannabidiol. Bueno, el Nebiot ya está disponible en farmacia, se puede conseguir con fórmula médica, incluso ya se puede formular por MiPres, ya está disponible en una solución oral, como les mencioné, y vienen 100 miligramos de CBD purificado por cada mililitro. La dosis que se ha planteado en los estudios para epilepsia, puntualmente desconozco en esquizofrenia y en otras enfermedades, pero para epilepsia se suele empezar con una dosis de 5 miligramos por kilo al día, distribuida en 2 tomas, y se va titulando hasta llegar a una dosis máxima en los estudios de 20 a 25 miligramos kilo día, distribuido en 2 tomas. Sin embargo, la mayoría de los pacientes suelen tener efectos benéficos con dosis bajas, usualmente menores a 10 o 15 miligramos, aunque en el ensayo clínico abierto internacional hay pacientes que han utilizado dosis hasta de 50 miligramos por kilo día. No tenemos un rango específico de cuál es la dosis máxima porque eso depende de cada paciente, pero lo que vemos en los estudios es que la mayoría utilizan dosis entre 10 y 15 miligramos por kilo y en los ensayos clínicos hasta 20 miligramos y ensayos abiertos hasta 50 inclusive.
Yo quiero añadir algo ahí, y es que aún no hay estudios, pero recordemos que el uso concomitante o el paciente que fue consumidor de cannabis puede tener una tolerancia cruzada a este medicamento. Más o menos lo que pasa con las benzodiazepinas y receptor GABA y alcohol, que esos pacientes que tienen ansiedad y son grandes consumidores de alcohol requieren unas dosis un poquito más elevadas. Nuevamente, hacen falta estudios clínicos, mirarlo, pero empezar a pensar en esa vía puede llegar a ser beneficioso. Que el paciente consumidor de cannabis requiera un poquito de las dosis más elevadas. Pues, asociándola a esa pregunta, realmente alguien dice que si tiene esa capacidad ansiolítica el cannabidiol, ¿qué posibilidad hay de usarse en pacientes con adicción? Y adicción, pues me supongo que a la marihuana. ¿Hay alguna aproximación o estudios al respecto, doctor? Sí los hay, sí los hay. De hecho, hay cartas al editor, hay sugerencias de ciertos psiquiatras que trabajamos en esto de patología dual, que el paciente que haga un episodio psicótico breve asociado al consumo de cannabis, la indicación podría llegar a ser dar CBD, porque al antagonizar ese efecto en el CB1 va a quitar el delta 9 tetrahidrocannabinol que está generando la psicosis y se pega al CBD y genera todo lo contrario. Se perfila a futuro como un medicamento dual. Es decir, cuando yo hablo de un medicamento dual, es algo que casi que no tenemos en el mercado. Es un medicamento que no solo disminuiría síntomas psicóticos, ansiedad asociada, digamos, al trastorno, sino que también tendría injerencia en la dejación y en la disminución del craving de pacientes consumidores. En mi experiencia clínica, yo les quiero comentar que yo ya empecé a usar el Nebiode en un paciente con trastorno de ansiedad y dependencia a marihuana con consumo activo. No, o sea, va a ser un reporte de caso, lo estoy mirando, estoy empezando porque la molécula está muy nueva, pero mi futuro, espero, es primero generar un reporte de caso, que se vuelva una serie de casos y poder hacer un estudio grande y ojalá nacional acá. Muy bien, muchas gracias. También nos hacen la pregunta específica del uso de cannabidiol en insomnio, de sueños. Se ha visto la posibilidad de una aplicación. Sí, digamos que el estudio que les mostré, el cuasi experimental, le fue muy mal al cannabidiol en escala de sueño. Sin embargo, depende, pues depende del trastorno del sueño que tenga el paciente, ¿no? Digamos que el trastorno asociado al insomnio de conciliación, se habla que el paciente tiene una clínica de ansiedad. Si baja la ansiedad, podría entrar más fácil a fase 1 del sueño. ¿Sí? Si es un paciente que ya tiene un trastorno en fase 2 o de ahí en adelante, una apnea del sueño, esto no va a tener ninguna incidencia. Yo creo que hay que clasificar muy bien al paciente y hay que ofrecerle dependiendo del estadio del sueño que tenga alterado. Ya. Hay una afirmación, pero creo que está muy relacionada con lo que estamos hablando. Dice una de los participantes médicas que cree que influye mucho la sensibilidad de cada persona al efecto del tetrahidrocannabinol, o si eso tiene relación, digamos, con una tendencia genética a desarrollar una esquizofrenia. Es decir, si hay una relación entre la marihuana como tal y la presentación de esquizofrenia por una predisposición genética. Claro que sí. Claro que sí. De hecho, el receptor valinoide que les comenté, que es un ligando endógeno para la anandamida, se ha encontrado que esos polimorfismos puedan estar alterados en esquizofrenia. Y como les venía diciendo, la disminución endógena de la anandamida se ha encontrado en pacientes esquizofrénicos. Es decir, hoy se habla que el sistema endocannabinoide puede ser un culpable dentro de estas grandes causas genéticas de la esquizofrenia. Muy bien. Pues preguntan si este momento es de venta libre o requiere una especial. Doctor Camilo. No es de venta libre. No es un medicamento
es un medicamento que requiere fórmula médica, pero no es un medicamento controlado, no está vigilado por estupefacientes precisamente porque tiene concentraciones mínimas, casi que imperceptibles de THC. Entonces se puede conseguir en las farmacias, pero pues exigen fórmula médica porque obviamente requiere de una titulación y no se puede formular a cualquier paciente, sino a aquellos que tengan la indicación, pero no es un medicamento controlado. Incluso para los médicos que estén presentes en esta reunión, pues se puede ya acceder a él fácilmente desde el aplicativo de MiPres. Muy bien. Una pregunta que ha sido también un poco repetitiva, varias personas lo han hecho, es si estaría indicado para un uso crónico, es decir, para un uso durante muchos años, ya sea en esquizofrenia o ya sea en un trastorno de ansiedad, en epilepsia, si el cannabidiol es un medicamento que se puede usar de una manera indefinida. En epilepsia la evidencia que tenemos es el ensayo abierto internacional, que se conoce también como un ensayo de uso compasivo o de un programa extendido de acceso, y el seguimiento más largo es casi de 3 años, 2 años y medio a 3 años. El perfil de seguridad ha sido muy bueno desde todo punto de vista, desde la parte metabólica, hepática y neuropsiquiátrica, y probablemente pues se va a poder utilizar por mucho tiempo más. Lo que tenemos en epilepsia en cuanto a evidencia es más o menos 2,5 a 3 años de uso y seguramente se va a poder utilizar por mucho tiempo más. Bueno, creo que ya hemos podido resolver la mayor proporción de preguntas. Pues hay que agradecerle al doctor Jeffrey González por su excelente presentación, al doctor Camilo Espinosa. Me parece que han logrado ilustrar claramente y desde un punto de vista muy científico el uso y la aplicación de esta opción terapéutica, y yo creo que vamos a tener muy buenos resultados, digamos, en la medida en que lo vamos manejando y vamos utilizándolo. Creo que ha sido muy ilustrativa la exposición de los dos y estamos muy agradecidos desde la Sociedad Colombiana de Psiquiatría y, por supuesto, que desde PROCAPS, el laboratorio farmacéutico. Le doy las gracias también a todos los participantes. Esperamos que haya sido de mucha utilidad esta presentación y estas exposiciones tan claras, y pues esperamos volverlos a ver en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, buenas noches, hasta luego.